¿Cómo se hace la regulación de turbinas hidráulicas, ya sea Pelton, Francis o Kaplan, en el mundo hidroeléctrico? Recordemos en primer lugar que son 4 cosas las que tenemos que regular en una turbina hidráulica, que son la tensión, la frecuencia, la potencia activa y la potencia reactiva. Recordemos además, para entender bien esta explicación, que la mayoría de las centrales hidroeléctricas, la gran mayoría o la inmensa mayoría, funcionan con generadores síncronos. Los generadores síncronos utilizan un dispositivo que se llama excitatriz, que es el que le mete corriente continua al rotor para convertirlo en un imán, para magnetizarlo. Y esa corriente que le meten, que es corriente continua, podemos regularla. Y además de eso tenemos otro elemento de regulación, que es la cantidad de agua que podemos meter a la turbina. Y eso lo vamos a hacer con la válvula de admisión. Pues fijaros que tenemos 4 parámetros. Hemos dicho frecuencia, potencia y por otro lado tensión y potencia reactiva. Lo he dicho así porque nosotros regulamos esas 2 cosas, de esos 2 pares de cosas, regulamos una cosa o la otra. Es decir, regulamos frecuencia o regulamos potencia. Y por otro lado, regulamos tensión o regulamos energía reactiva. Las turbinas hidráulicas que utilizan generadores síncronos giran normalmente más lento que otros tipos de elementos, como por ejemplo otros elementos generadores, como por ejemplo los motores de combustión o las turbinas, que giran mucho más deprisa, porque tienen muchos menos pares de polos. Y en cambio las turbinas hidráulicas tienen muchos pares de polos, para que finalmente la frecuencia sea de 50 Hz o 60 Hz, 3000 RPM o 3600 RPM. Estos conceptos relacionados con el generador síncrono es mejor que lo veas en el vídeo que encontrarás en la descripción, en el que hablamos y contamos todo acerca de los generadores síncronos. Lo que es importante aquí recordar es que las turbinas hidráulicas, en general las grandes turbinas hidráulicas, giran despacio, y como giran despacio, para que haya muchos cambios, para que haya muchas oscilaciones por segundo, 50 o 60 oscilaciones por segundo, necesitamos que haya muchos pares de polos, lo cual pues nos ayuda para que no tengamos que poner ningún tipo de elemento multiplicador que nos complicaría la configuración. Pero como te digo, te animo a que veas ese vídeo sobre generadores para que entiendas un poco mejor esta explicación sobre regulación. Pues vamos a por el primero de los conceptos, que es cómo regulamos la potencia o la frecuencia. Eso lo vamos a hacer poniendo un medidor de velocidad, un pickup, un sensor inductivo que cuente las vueltas que va dando. Si las vueltas que da no son las suficientes, lo que hará será indicarle a la válvula de admisión que tiene que aumentar, tiene que abrir más para que le entre más agua. Si la velocidad es mayor que la que pretende conseguir, que la que tiene establecida, entonces lo que tendrá que hacer la válvula será cerrar. Eso para el caso de que nuestro generador funcione de forma aislada, no esté conectado a una gran red eléctrica. Porque si está conectado a una gran red eléctrica, lo que va a ocurrir es que va a ser la red la que marque la velocidad y el generador no tendrá capacidad para marcar la velocidad. Es decir, un generador acoplado a una red gira a la velocidad que le dice la red, porque en los generadores síncronos, una vez sincronizado, nos va a ser complicado cambiar la velocidad, a no ser que nuestro generador sea muy grande y pueda con el sistema. Normalmente nuestro generador va a ser mucho más pequeño que el sistema y por tanto no marcará la frecuencia, sino que una vez acoplado ya no tendrá capacidad para marcar la frecuencia. Con lo cual ese sensor que nos marca la velocidad ya no tendrá tanto sentido, solo tendrá sentido como protección, de manera que si por alguna razón se embala, corte la válvula de entrada de agua. Entonces, si el generador está desconectado de una red y alimenta una red aislada
y él puede decidir libremente la frecuencia, ese sensor no será útil. Pero si está conectado a una red eléctrica, el sensor simplemente será protección. ¿Y qué ocurrirá? ¿Cómo se regulará? ¿Qué es lo que regulará si la frecuencia no la puede regular? Lo que regula será la potencia que puede inyectar en la red. La velocidad será fija, pero la que marque la red, pero si le metemos más agua, lo que ocurrirá es que saldrá más potencia. Si le metemos menos agua, saldrá menos potencia. Si le metemos más agua, empujará más a la red para que haya más potencia disponible para los posibles consumidores que haya. Y si cerramos la válvula de admisión, pues tendremos menos fuerza para que se genere la energía suficiente para mover cargas en la red. Así que o regulamos frecuencia o regulamos potencia, dependiendo de que nuestro generador sea mucho más grande que la red o sea mucho más pequeño que la red. La segunda regulación que podemos hacer en una turbina hidráulica se refiere a la tensión. Y de nuevo nos pasa algo parecido a lo que ocurre con la frecuencia. Hay dos casos, y es que el generador esté conectado a una red o no esté conectado a una red. ¿Qué pasa si está conectado a una gran red? Que por mucho que queramos variar nuestra tensión, no vamos a conseguir variar la tensión. Si estamos conectados a una gran red, nosotros moviendo la excitatriz, moviendo la tensión de excitación del rotor, moviendo la excitatriz, nosotros podemos conseguir no variar la tensión, pero sí variar la potencia reactiva que se inyecta en la red. Podemos convertir un generador síncrono en un gran condensador o en una gran bobina, dependiendo de que le demos mayor o menor tensión de excitación a nuestro rotor. Primer caso entonces, estamos conectados, movemos la excitatriz, ese es nuestro regulador, nuestro actuador, y conseguimos mayor o menor potencia reactiva. Segundo caso, estamos desconectados de una red y estamos en una red aislada, somos una isla, de manera que con nuestro generador podemos, tocando la excitatriz, lo que conseguiremos será llevar la tensión donde queramos. Entonces, ¿cómo será el lazo de control? Estará mirando, tendremos programada qué tensión es la que buscamos y qué ocurrirá si la tensión es mayor que la que queremos. Lo que hará será reducir la corriente de excitación. Si es menor, aumentar la corriente de excitación. Y en caso de que estemos conectados, como hemos dicho, lo que haremos será estar midiendo la reactiva que nosotros queremos o el coseno de phi que nosotros queremos, y si el coseno de phi no es el que queremos, tendremos que el sistema automáticamente aumentará o disminuirá la corriente de excitación hasta que el valor sea el set point que nosotros hemos configurado. En resumen, recordad que tenemos varios modos de funcionamiento de un generador hidráulico. Si está en isla, podremos mover la tensión o podremos cambiar la frecuencia. Para cambiar la tensión, moveremos el regulador. Para cambiar la frecuencia, moveremos la válvula de admisión de agua. En cambio, si estamos en un sistema conectado, estamos conectados a una gran red, también podremos mover dos cosas. Por un lado, podemos mover la potencia que nosotros inyectamos, y para eso moveremos la válvula de admisión, o podremos cambiar la potencia reactiva que insertamos en el sistema, y para eso moveremos la excitación.